Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que doblen las campanas jubilosas, y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos, la vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida, no temáis, con vosotros Él está. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que os salvará. Aleluyas, cantemos a Dios Padre, aleluyas al Hijo Salvador. Su Espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15. Hermanos, alguno pregunta, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo traerán? Necio, lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere. Y al sembrar, no siembras lo mismo que va a brotar después, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de otra planta. Igual pasa en la resurrección de los muertos. Se siembra lo corruptible, resucita lo incorruptible. Se siembra lo miserable, resucita glorioso. Se siembra lo débil, resucita fuerte. Se siembra un cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, lo hay también espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último, Adán, un espíritu que da vida. No es primero lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre, hecho de tierra, era terreno. El segundo hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos, igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros, que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El apóstol San Pablo compara la resurrección con una siembra. Dos elementos de la siembra: una semilla de trigo, un terreno, y lo que se siembra es distinto a lo que brota. La semilla es distinta a la planta nueva. Así también es la resurrección. Dice San Pablo 4 cosas: se siembra lo corruptible, resucita lo incorruptible. Se siembra lo miserable, resucita lo glorioso. Se siembra lo débil, resucita lo fuerte. Se siembra el cuerpo animal, resucita el cuerpo espiritual. Es decir, hay un paso. La resurrección es una transformación. Por eso la Iglesia le da tanta importancia a las exequias del ser humano. El que ha vivido la condición de cristiano y ha recibido el bautismo es respetado incluso después de la muerte. Y litúrgicamente, cuando llegan con un féretro a la puerta del templo, lo primero que se hace es una acogida, como recordando el día del bautismo. El incienso va a significar que lo que estamos ofreciendo es esa semilla que se va a sembrar en la tierra, el cuerpo corruptible, pero que es valiosa esa semilla, por eso se le inciensa varias veces. Pero otro signo en la recepción litúrgica de un féretro es el agua. El agua significa la vida nueva, y así como una semilla de trigo tiene que ser regada para que dé una planta nueva y dé fruto, así también el bautismo y este signo del agua en la liturgia de las exequias. Cuando vamos a celebrar la Eucaristía de exequias de un ser querido, sentimos un consuelo muy grande por la presencia de la comunidad creyente, por la oración que se realiza, por la escucha de la palabra de Dios, pero además porque se empieza a vivir en la esperanza. Se ha sembrado el cuerpo material, el cuerpo animal, el cuerpo que nos ha servido para el trabajo y para el desarrollo humano, con la esperanza de algún día
contemplarlo con cuerpo espiritual. Salmo 55. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. En el Señor cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Te debo, mi Dios, los votos que hice, los cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola: salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas creciendo al mismo tiempo lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esa parábola? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. A los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Así empieza el Señor Jesús, enseñando a los discípulos y hoy a nosotros. Salió a sembrar. El que sale a sembrar es Dios mismo, que sale al campo, al terreno, a la creación entera, a sembrar su semilla. Y la semilla que el Padre siembra es la semilla eterna, la semilla del Verbo, la semilla de la palabra. Y recordemos que la palabra se hizo carne en el vientre de la Virgen María y habitó entre nosotros. Pero esa semilla creció y dio fruto. El fruto del Evangelio, el fruto de la predicación del reino. Esa semilla fue llevada a la cruz. Esa semilla fue macerada, fue herida y esa semilla fue sepultada. Esa misma semilla que pasó por estas situaciones resucitó y nos da vida. Esa es la semilla que ha tenido un fruto abundante y pleno en la resurrección. Y el Señor, que es la semilla, nos está hablando que parte de esa semilla cae en el camino, o cae en terreno pedregoso, o cae entre zarzas, pero que también buena parte de esa semilla cae en tierra abonada, en tierra que hace fructificar. Jesús mismo explica la parábola a sus discípulos y les va hablando de la clase de terreno, de las situaciones de vida y de que la palabra es la semilla que se siembra. Detengámonos en la última parte. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra de Dios, la guardan y dan fruto perseverando. Para que usted y yo podamos ser terreno bueno, debemos pedirle al Señor un corazón noble y generoso. Ese corazón noble y generoso es el terreno donde el Señor siembra su palabra día por día. Si tenemos un corazón así, parecido al de Jesús el Señor, noble y generoso, parecido al de la Santísima Virgen María, un corazón noble y generoso, podremos hacer las tres cosas que nos manda el Señor: escuchar la palabra, guardarla y dar fruto. Es decir, una palabra activa, una palabra viva, una palabra que da fruto en el testimonio, en la manera como nosotros tenemos de vivir y de relacionarnos con los demás. Recuerde que mañana en la Eucaristía usted va con su familia al encuentro del Señor y Él siembra la semilla en su corazón. Gracias, Señor, por darnos la vida. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.